Tos débilmente en el aire perezoso, Stuart estacionó el trineo y cuidadosamente la aliviaron. Su corazón se golpeó en el pecho, pero mantuvo sus movimientos firmes, tratando de no empujarla demasiado. Ella estaba inconsciente ahora, su frágil forma envuelta firmemente en las mantas. Parecía que no pesaba nada, como si pudiera desaparecer con la próxima ráfaga de viento. La llevó al edificio con el mismo ritmo cuidadoso y deliberado, cada paso perforado por los crujidos y gemidos del puesto de avanzada, la estructura que se hacía eco de la edad y el descuido que parecía definir todo en Arkin 7. El aire dentro era más frío de lo que esperaba, el calentador luchando para empujar calidez a las paredes delgadas. No había ningún centro médico aquí, no había herramientas avanzadas, solo lo esencial más barato para la supervivencia. La puso en la cuna de arruga de la esquina y inmediatamente se puso a trabajar, comprobando sus signos vitales, manteniendo las manos estables. Stuart estaba acostumbrado al frío. Había vivido solo durante años en este planeta, confiando en su entrenamiento y los escasos recursos del puesto de avanzada para mantenerse vivo. Pero esto era diferente. Este no era un cuerpo sin rostro que podía ignorar, no era un remanente olvidado de algún mundo muerto desde hace mucho tiempo. Era una persona, un ser de algún lugar más allá de su comprensión. Y en ese breve momento surrealista, se dio cuenta de que no había estado solo en Arkin 7 por mucho tiempo. La ajustó una vez más la férula, tirando su chaqueta más cerca de su forma tembladora. Como lo hizo, sus dedos se cepillaron contra su piel, y por un segundo, se congeló. No era humana, tanto estaba claro. Las delicadas características de su rostro, las orejas puntiagudas, los intrincados patrones grabados en su piel, todas contaron historias de una especie mucho más allá de su comprensión. Pero eso no importaba ahora. Estaba aquí, y ella estaba viva, y eso era lo que importaba. Stuart dio un paso atrás, limpiando su frente con la espalda de su mano. Sentía el peso del silencio que le presionaba, la quietud vacía del puesto de avanzada que había sido su única compañía durante años. Pero ya no se sentía tan solo. Se sentó en la silla junto a la cuna, viéndola de cerca mientras dormía, y se permitió a sí mismo la rara indulgencia de un momento de esperanza. Mientras la noche se extendía, y el frío de Arkin 7 envuelto a su alrededor, Stuart pensó en lo que estaba por delante. Sabía que aún no estaba fuera de peligro. Hubo un largo camino hacia la recuperación, incluso si sobrevivió al trauma inmediato. Pero mientras respiraba, había una oportunidad. Y eso era algo que no había tenido en mucho tiempo. Miró por la ventana rota hacia las nieves, el paisaje estéril de un planeta olvidado por el tiempo. Pero en ese momento, Arkin 7 no parecía tan frío, tan sin vida. Ahora se sentía diferente, como si un nuevo capítulo hubiera comenzado, uno que no había visto venir. El calentador se volvió a disparar, y Stuart llegó para ajustar los controles. Se sentó en su silla y la miró, sus ojos de oro, flotando ligeramente debajo de las tapas cerradas. No era solo una extraña. No era solo una víctima de un mundo roto. Era otra cosa, algo desconocido, algo que no tenía forma de entender. Pero una cosa estaba segura, ella estaba aquí ahora, y eso fue suficiente para hacer que el frío se sintiera un poco más caliente. El refugio apenas mantuvo el frío a raya, pero era refugio. Stuart puso a Sarai en el banco acolchado cerca del generador, tan cerca del calor como pudo conseguirla, y comenzó a quitar cuidadosamente los restos destrozados de su traje de salto. El frío había quemado su piel en lugares, congelación y cicatrices ya se habían colocado. Aplique una salva neutralizante, una de las pocas cosas que el núcleo había dejado atrás cuando abandonaron Arkin 7. Era compatible con alienígenas, lo suficiente para aliviar su sufrimiento. Sarai se tensó cuando sus dedos se cepillaron el interior de su muñeca, pero lentamente, se relajó, un poco. Stuart puso un tazón de sopa caliente junto a sus labios. Ella parpadeó como si no fuera real, y luego movió sus manos temblorosas para tomarlo. Su primer sorbo fue demasiado rápido, y se ahogó. Él mantuvo el tazón, hablando suavemente ahora, tranquilo, tómate tu tiempo. Una sola lágrima se le resbaló por la mejilla, pero no la limpió. No hablaba, bebía lentamente, bebía con sorbos lentos, con los ojos evitando los suyos. Stuart se sentó a través de la habitación, sin pensar que estaba jugueteando con una mecha rota, no realmente pensando en arreglarlo, sino enfocado en el pensamiento de que estaba viva. No sabía su nombre, ni su especie, ni por qué había caído del cielo. Pero algo en ella no se había roto, todavía no. Y por primera vez en 3 años, el silencio no se sintió vacío. Me sentí como esperar.
Se sentía como esperanza. El generador se salpicó, tosiendo una pluma de calor antes de instalarse en su zumbido familiar. Afuera, el viento arañaba en el marco de acero del refugio pero no podía entrar, no esta noche. Stuart revolvió una olla de estofado delgado en la estufa. El olor no era mucho, pero era cálido, y era suficiente calor. Detrás de él, Sarai estaba escondido debajo de una pila de mantas, su respiración más lenta y más firme que la noche anterior. Su piel, un verde bosque silvestido, ya no parecía fantasma. Sus mejillas llevaban un mareo, una señal de que la vida estaba volviendo a su pulgada por pulgada. Sus ojos dorados se abrieron lentamente, atrapando la luz oscura. Esta vez no se ha estremecido. Ella lo miró, realmente lo miró. ¿Cómo está el brazo?, preguntó, no esperaba realmente una respuesta. No le dio uno, pero se desplazó ligeramente, con un guiño y se sentó lentamente contra la pared. Se agarró junto a ella, escaneando la férula. La hinchazón ha caído, se murmuró a sí mismo. Todavía necesita limpieza y un nuevo envoltorio. Sarai le dejó caer la mirada en el brazo. Lo estudió como si perteneciera a alguien más, como si aún no hubiera decidido si valía la pena el dolor que le causó. Tendré cuidado, dijo, su voz baja y firme. Esta vez, cuando él llegó por ella, ella no se alejó. En cambio, levantó su buena mano y la descansó a la ligera sobre su antebrazo herido, como si dijera, asterisco lo sé. Yo te ayudaré. Asterisco ese simple gesto le dijo a Stuart más de lo que las palabras que jamás podrían. Ella no confiaba en él todavía, no plenamente, pero ya no lo veía como una amenaza. Eso fue un progreso. Desenvolvió el tejido de su brazo con precisión metódica. Cuando el aire frío tocó su piel cruda, se silbó fuerte y respiraba poco profundamente. Su brazo era todavía un lío de púrpuras y azules enfermos, pero lo peor de la hemorragia se había detenido, y los huesos se habían mantenido en su lugar. La férula había hecho su trabajo. Dudó cuando llegó a la botella de antiséptico. Ella se tensó de nuevo, pero esta vez, no se alejó. Él sumergió un paño en la solución y se lo dio suavemente en la piel. Se parpadeó, se apretó la mandíbula, fosas nasales brotando con cada paso, pero no lloró. Ya lo has hecho antes, murmuró Stuart, sin esperar realmente una respuesta. No respondió, pero en cambio, le sorprendió. Al llegar a un vendaje fresco, ella misma ajustó su brazo, levantándolo ligeramente para hacer su trabajo más fácil. Sus dedos temblaron del esfuerzo, su cuerpo tenso con moderación, pero ella estaba ayudando. Juntos, en silencio, le volvieron a envolver el brazo. Ya no era solo supervivencia. Fue cooperación, sanación, no solo atender. Cuando terminó, miró hacia arriba. Por primera vez, no miró de inmediato hacia otro lado. Sus ojos dorados sostuvieron los suyos por un momento, no gratitud, no afecto, sino simple reconocimiento. Reconocimiento. Se paró y caminó hasta la estufa, arrojando sopa en 2 tazas. Le entregó uno, y ella lo miró antes de tomarlo con su mano buena. Lo trajo a sus labios y bebió lentamente, con cautela esta vez, no desesperado, solo cuidadoso. Necesitas un nombre, dijo. Algo que llamarte. Ella parpadeó, y luego, apenas audible, susurró, Sarai. Se congeló, no porque ella hablara, aunque eso era bastante sorprendente, sino por su sonido. Su voz era suave, como un susurro envuelto en arena, el tipo de voz que no esperaba ser escuchada. Sarai, repitió, probando el nombre en su boca. ¿Eso es tuyo? Ella asintió una vez. Un nombre, pensó, poniendo su sopa. Se limpió las manos en un trapo y se inclinó contra la pared opuesta. No hay mucho tráfico tan lejos. Miró su taza. Las sombras bajo sus ojos se profundizaron. No habló. No la presionó. Esta noche no. Se dirigió hacia su brazo. Eso va a tomar tiempo. Lo revisaré de nuevo por la mañana. Tendrá que empezar a mover los dedos pronto. Mantenga la circulación hacia arriba. Sarai flexionó los dedos ligeramente. Apenas se movieron, pero se movieron. Eso es bueno, dijo Stuart, su voz suavizante. Eso es muy bueno. El calentador se ha atenuado para el ciclo nocturno. Stuart le entregó una manta extra, que tomó y envolvió apretadamente alrededor de sus hombros. Pero no se acostó. En cambio, se sentó derecho contra la pared, su cabeza se inclinaba ligeramente mientras lo veía encender los sistemas principales. ¿Duermes?, le preguntó, su voz tranquila, duda, pero llegando. La miró, sorprendida. A veces respondió,
Cuando el techo no cruje y el generador no tose. Su boca se estremeció. No es una sonrisa, pero algo más suave. El silencio entre ellos ya no se sentía tan frío. Se acostó en la cuna frente a ella, brazos detrás de su cabeza. Este lugar solía tararear con gente, máquinas de ruido, vida. Ahora, fue solo el viento, que entró en tu cabeza después de un tiempo, haciéndote sentir más solo de lo que nunca imaginas. Sarai cerró los ojos, su voz apenas susurró cuando dijo, no me importa silencio. Ni él. Pero algo sobre este tipo de silencio, el tipo en el que otra persona respiraba en la misma habitación, el tipo en el que no tenías que llenar el silencio para hacerla significar algo, se sintió diferente. Se sentía como curación. Sentía que tal vez no era la única cosa rota, aprendiendo a volver a la vida. Stuart la observó por un tiempo más, hasta que su cabeza se inclinaba y su respiración se ralentizaba, poco profunda pero estable. No miente plana. Todavía no estaba lista para eso. Pero ella estaba durmiendo, sentada en posición vertical, envuelta con mantas, aún mirando la puerta, incluso descansando. Entendió ese instinto demasiado bien. Y en el oscuro brillo rojo de la luz del generador, dejó que sus propios ojos se cerraran. Afuera, la nieve cayó tranquilamente, como siempre lo hacía. Pero por primera vez en años, hubo más que sobrevivir. Había algo que comenzaba, algo humano, o quizás algo que no necesitaba ser. Han pasado unos días desde que Stuart cambió las vendas de Sarai por última vez. Lo peor de la hinchazón había bajado, y aunque su brazo aún estaba débil, podía moverla ahora, lenta y cuidadosamente, pero por su cuenta. En el interior, Sarai se sentó en el banco acolchado cerca del calefactor, sus hombros envueltos en una manta térmica usada. Vapor de una taza medio llena enrollada alrededor de su cara. Su piel verde se veía más brillante hoy, más viva bajo la luz cálida de la lámpara auxiliar. Un toque de color había vuelto a sus mejillas, y el agudo giro en su mandíbula se había ablandado desde la última vez que Stuart había reiniciado la férula en su brazo. La peor de la hinchazón había desaparecido. El descanso, aunque todavía sanando, ya no latía con cada aliento que tomó. La piel alrededor de la lesión se había desvanecido de púrpura enojada y negra a la amarilla modelada de moretones profundos. Había una rigidez en la forma en que se movía, pero no era la mirada cristalina e indefensa de alguien que apenas se sostuvo. Ella iba a volver. Lentamente, pero seguro. Stuart se agarró a su lado ahora, poniendo tiras frescas de tela y antiséptico, junto a un paquete compacto de herramientas. Lo reescribiremos hoy, dijo, su voz tranquila y tranquila. Comprueba la alineación, limpia la piel, quizá empieza a moverse con luz. Sarai dio una pequeña cabeza. Sus ojos se le cayeron a la mano, la que llevaba demasiado tiempo de peso muerto. Se flexionó los dedos. Un tic. Una curva. No mucho, pero no nada. Ella lo miró y por un momento Stuart lo vio. El parpadeo de esperanza detrás de su agotamiento. No de los desesperados. De los de verdad. Ganados, honestos e inciertos. Se acercó, la palma arriba. ¿Puedo? Le extendió el brazo hacia él lenta y cuidadosamente. Sus dedos se levantaron sobre su palma, vacilantes. Pero luego puso su mano en su voluntariamente. Sentía el peso de ese gesto. Ya no se trataba de dolor. Ni siquiera se trataba del miedo. Era confianza. Comenzó a desenvolverse el vestido con las manos de paciente. Cada capa se peló suavemente, revelando la piel debajo. Aún había hinchazón cerca de la muñeca, y los músculos habían sido claramente atrofiados, pero los huesos se habían mantenido firmes. Su férula improvisada había hecho su trabajo. Está sanando bien, dijo, inspeccionando el brazo con ojos practicados. Hoy tienes más control. Es una buena señal. Sarai no habló. Ella le miró las manos en su lugar. Su mirada era intensa, no solo estudiaba lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo, suave, precisa, intencional. Cuando él alcanzó el antiséptico, ella se tensó ligeramente, y luego se agarró a sí misma. Su aliento se enganchó, pero no se alejó. Él se dio cuenta de la forma en que se acercó, como se apretó los dedos un poco al borde de la manta. Seré rápido, dijo. Ella asintió. Lo sé. El líquido silbó mientras tocaba su piel. Su cara se estremeció, pero su cuerpo no se movía. Se quedó quieta. Cuando terminó, llegó detrás de él y sacó una barra de metal estrecha, no más que un mango, con 5 puntos de color encendidos a lo largo de su borde. ¿Qué es eso?, preguntó. Entrenador de la grúa, dijo.
Antiguo prototipo de los días de minería. Solía ayudar a Tex con regeneración nerviosa después de daño en el traje de compresión. Lo aprieta. Cuando la presión es correcta, las luces cambian. Ella dudaba. ¿Eso no es de antes? No, dijo. Este está limpio. Ahora es tuyo. Lo puso en su palma. Lo tomó en ambas manos y lo apretó. Las luces parpadearon. Entonces uno se volvió verde. Su aliento se encontró. Inténtalo de nuevo, animó. Lo hizo. 2 verdes, 1 amarillo. Está funcionando, dijo, apenas por encima de un susurro. Te estás volviendo más fuerte. Sarai miró hacia abajo en el bar. No lo suficientemente rápido. Se reía un poco. Sanar no es una carrera. Créeme, intenté superar el dolor durante años. No funciona. Ella lo miró con fuerza. ¿Tu esposa? Se congeló un momento, y luego asintió. Sí, antes de que todo se callara. ¿Qué pasó? Preguntó, su voz más tranquila ahora. Exhaló lentamente. Un colapso de sistemas. Uno de los reguladores profundos falló durante un ciclo de inspección. Estaba dentro. La brecha de presión desgarró la cámara antes de que cualquiera pudiera anularla. Estaba trabajando 3 niveles arriba. Debía haber visto las señales de advertencia. Debía haber captado la anomalía. Sarai estudió su rostro mientras hablaba. Te culpas todos los días. Incluso ahora. Estuvo callado durante mucho tiempo, luego asintió. Especialmente ahora. Ella estuvo callada por mucho tiempo. Entonces, ella dijo, solía pensar que la vergüenza era lo que me mantuvo vivo. Que si dejara de sentirlo, desaparecería. Que era lo único que no me habían robado. Y ahora creo que era otra cosa. Ella lo miró directamente a los ojos. Esperanza. Esa palabra tenía peso. No es un delicado cuento de hadas, sino un tipo de esperanza difícilmente ganada y callosa. El tipo que se arranca de debajo de los restos que aún sangra cuando respira. Stuart llegó a la barra de agarre de nuevo, ajustó la resistencia y la devolvió. Vamos a probarlo. 5 apretones, luego un tramo. Seguía sus instrucciones sin quejarse. Su brazo temblaba de esfuerzo. Su mandíbula se apretó, pero no se detuvo. Cuando se volvió demasiado, ella puso el dispositivo abajo y descansó su mano sobre su muslo, respirando fuerte. Duele, dijo. Lo sé. Se siente bien. Se inclinó la cabeza. Eso es nuevo. Significa que ahora es mío, dijo. No de ellos. Ella lo miró de nuevo, y esta vez, su expresión era algo nuevo. No vigilado, no agradecido. Es real. Como si perteneciera aquí. No como invitado, no como paciente, alguien que se había ganado su lugar. Quiero ayudar, dijo de repente. ¿Con qué? Hagas lo que hagas. La bobina de circuito pequeño aún descansando en sus manos. Lo rodó suavemente entre sus dedos como si considerase su significado, algo tan simple, pero un símbolo de algo más grande. El silencio entre ellos se profundizó, pero no fue incómodo esta vez. Era el tipo de silencio compartido por 2 personas que habían comenzado a entenderse, cada pedazo de su pasado roto encontrando un lugar en el pequeño y frágil momento que estaban construyendo. Has sobrevivido más de lo que la mayoría podría imaginar, dijo Stuart en silencio, su voz casi perdida contra el viento aullante de afuera. Y sin embargo, aquí estás. Ella le miró entonces, sus ojos verdes se encuentran con la suya con una mezcla de vulnerabilidad y algo más, algo como la comprensión. Todavía estoy aquí, dijo suavemente, como si se repitiera la verdad a sí misma. Stuart asintió lentamente, finalmente se levantó de su asiento. Se mudó al antiguo banco de trabajo, reuniendo algunas herramientas, su mente ya se desplazaba a la tarea que nos ocupaba. Veamos si podemos arreglar algo real por una vez, dijo con una pequeña y determinada sonrisa. ¿Estás listo para intentarlo? Sarai le dio una mirada que sostuvo más que solo la preparación. Tenía una promesa tranquila. Estoy listo, dijo, su voz firme. Juntos, se inclinaron sobre el banco de trabajo, la habitación bañada a la luz suave del generador y el ritmo tranquilo de su esfuerzo compartido. El mundo exterior puede haber sido congelado en el tiempo, pero dentro, algo estaba volviendo lentamente a la vida, pieza a pieza. Por primera vez en mucho tiempo, Stuart sintió un débil parpadeo de esperanza. Quizás esto también fue una especie de curación. Un montón de suministros, los músculos en sus brazos flexionando con fuerza, su postura firme y decidido.
La cicatriz que se cruzó por el cuello era más visible ahora, pero ya no tenía el mismo peso. Era otra parte de ella, una parte de lo que había sido y en lo que se había convertido. Al moverse, había una gracia tranquila en sus pasos, algo no hablado pero sintió profundamente. Se había reclamado de formas que Stuart no había entendido completamente hasta ahora. Se detuvo un momento, mirándole desde el otro lado de la habitación. Sus ojos eran más claros de lo que habían sido, la dureza que una vez la había definido ahora suavizada por la presencia de algo más nuevo, algo entero. Le dio una sonrisa pequeña, casi imperceptible, como si tuviera algo más que ofrecer, algo más que las piezas de ella misma que creía que se había perdido. Ya sabes, dijo, su voz más suave ahora, como si compartiera una revelación tranquila. Solía pensar que la supervivencia era todo lo que iba a saber. Que era lo único en lo que iba a ser bueno. Stuart miró desde la terminal en la que estaba trabajando, su expresión considerada. ¿Y ahora? Ahora, dijo, caminando más cerca, creo que puedo hacer algo más que sobrevivir. Creo que puedo vivir. Las palabras colgadas en el aire entre ellas, no se apresuraron sino que llevaban un peso de verdad. Puso las herramientas lentamente y se paró para enfrentarla. Tú eres, dijo simplemente. Tú estás viviendo, Sarai. Cada día, te estás convirtiendo en alguien nuevo. Alguien a quien siempre has sido enterrado bajo muchas cosas que nunca deberías haber estado allí. Ella asintió, no de acuerdo, sino en reconocimiento del viaje que habían realizado juntos. Y tú también, añadió. No eres el hombre que se escondió del mundo después de que Lorna murió. Eres alguien más ahora, alguien que ve el mundo de manera diferente. Stuart sonrió, una expresión pequeña y suave. Quizás, pero es difícil verlo claramente hasta que encuentres a alguien con quien mirarlo. Su mirada se suavizó, y sin otra palabra, se acercó, parada justo al alcance del brazo. Por un momento, ninguno de ellos habló, el silencio entre ellos lleno de peso de comprensión compartida y afecto tranquilo. Finalmente, Sarai se acercó, su mano cepillándose la suya una vez más, no tentativa o insegura, pero con la misma confianza constante que había recuperado en sí misma. Juntos, entonces, susurró. Juntos, respondió Stuart, su voz firme, la calidez de su resolución compartida, asentada alrededor de ellos como el brillo del generador. La tormenta que había afuera seguía allí, pero aquí, habían encontrado algo inquebrantable, algo que podía soportar incluso los vientos más duros del universo. Y en la quietud del refugio, en medio del zumbido de su obra, comenzaron a reconstruir no solo las máquinas rotas, sino las fracturadas piezas de sí mismos, un día a la vez. Olvida lo que era necesitar a alguien, continuó, su voz que llevaba el peso de los miedos pasados, ahora suavizada por el presente. Pero ahora, me doy cuenta, no se trata de necesitarte, Stuart. Es sobre elegir estar contigo. No se trata de arreglar lo que se rompió. Se trata de construir algo nuevo. Juntos. El agarre de Stuart se apretó en su mano, firme y seguro. Nunca se trataba de arreglarte, respondió, su voz baja pero firme. Era sobre estar aquí para ti, a través de lo que venía a continuación. Nunca te han roto, Sarai. Siempre has estado entero. Solo necesitabas espacio para verlo. Su mirada se ablandó, un parpadeo de algo profundo y verdadero pasó entre ellos. No siempre lo había entendido, no siempre lo había creído. Pero aquí, en este refugio tranquilo, en medio de los ritmos mundanos de supervivencia, estaba empezando a hacerlo. Empezaba a entender lo que significaba ser más que solo una superviviente. Ser alguien que pudiera elegir, que pudiera amar, que pudiera compartir el peso de las cargas de la vida sin llevarlas solas. Sarai se acercó a él, su mano libre se levantó para tocar suavemente su mejilla. El gesto era ligero, tierno, algo que había tomado tiempo para formarse, pero ahora se sentía tan natural como respirar. Era el toque de alguien que había dejado de lado su pasado y abrazó el futuro, de alguien que había decidido quedarse, estar presente. Vivir. Stuart se inclinó al tacto, sus ojos cerrados por un momento mientras saboreaba el calor de su mano contra su piel. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se encontró con la suya, inquebrantable. Ya no estamos sobreviviendo, Sarai, dijo tranquilamente. Estamos viviendo. Elegimos vivir juntos. Ella asintió, su voz apenas por encima de un susurro como ella respondió, juntos. Y en ese momento, todo lo que está fuera del refugio, las tormentas, el frío, el vasto vacío del mundo más allá, parecía irrelevante.
Todo lo que importaba era el ritmo tranquilo y constante de sus corazones latiendo al unísono. Un aliento compartido, un camino compartido hacia adelante. Ya no se define por lo que los había roto, sino por la nueva historia que estaban escribiendo juntos, un día a la vez. La tormenta había pasado. Los vientos ya no aullaron. Y dentro, en el calor del refugio, habían encontrado una paz que no sabían que era posible. Juntos. Solo gratitud, pero algo más profundo, algo ganado. Ella conoció su mirada, sus ojos dorados estables e inquebrantables. Lo tengo ahora, dijo suavemente, su voz llena de orgullo tranquilo. Ya no necesito que me lleven. Stuart se detuvo, su corazón hinchado con una emoción que era igual a partes alivio y admiración. No estaba seguro de cuándo había ocurrido exactamente el cambio, cuando ella había empezado a ser más alta, a cargar el peso de su mundo compartido sin fallar. Pero ahora, viéndola, lo vio claramente. La fuerza que había sido enterrada una vez bajo capas de miedo, de dolor, de duda, había entrado en pleno floración. Nunca lo hiciste, respondió, su voz apenas por encima de un susurro, como si reconociera la verdad del momento de la manera más silenciosa posible. Pero estoy orgulloso de ti. Sarai no respondió inmediatamente. En cambio, ella se retrocedió, mirando en la caja, y luego volviéndose a él, su expresión considerada. Estaba asustada, admitió, su voz baja. Miedo de no ser suficiente. Que no sería capaz de curar, o seguir adelante, o... Ella dudaba, luego continuó, que siempre necesitaría a alguien más para arreglar lo que estaba roto en mí. ¿Y ahora? Preguntó suavemente, acercándose, sus ojos nunca abandonando los suyos. Su sonrisa era pequeña, pero era todo. Ahora sé que no se trata de ser arreglado. Se trata de encontrar la fuerza para estar entera por mi cuenta. Y luego elegir compartirla. El corazón de Stuart se saltó un latido a sus palabras. Durante tanto tiempo, él había sido el que llevaba el peso de su supervivencia. Pero ahora, en su presencia, entendía que no se trataba de llevarse el uno al otro, sino de estar de pie junto a otro, que ambos sostenían su propio peso y aún así decidieron quedarse. Juntos. Ella alcanzó su mano, sus dedos rondando alrededor de la suya con una certeza tranquila que se sentía como la cosa más natural del mundo. Estamos los dos aquí, dijo, su voz firme y tranquila. Y es suficiente. Stuart apretó su mano, su agarre firme, pero la suavidad en sus ojos reflejaba la profundidad de sus sentimientos. Es todo, murmuró. Y en ese silencio compartido, en el espacio donde se encontraron sus manos, algo no hablado pasó entre ellos, una promesa, un vínculo más fuerte que cualquier palabra podía transmitir. En el corazón de un planeta congelado y desolado, donde no se suponía que creciera nada, dos personas habían encontrado lo más precioso de todos, la paz. La paz de ser simplemente, de elegir entre sí, de elegir vivir juntos, no solo sobrevivir. Mientras la luz de Arkin 7 filtraba a través de la ventana helada, lanzando largas sombras silenciosas a través de la habitación, se paraban allí, de la mano en la mano, sin necesidad de decir nada más. No fue el final. Fue solo el principio. El comienzo de una nueva vida, construida sobre la fuerza, el amor, y en la tranquila comprensión de que, sin importar qué, se enfrentarían a todo juntos. Stuart asintió, su corazón lleno pero ligero, el peso simple de su mano en su castigo de una manera que nada más tuvo. No, no lo hacemos, susurró su voz suave, como si tuviera miedo de perturbar la frágil quietud que colgó entre ellos como una promesa. Se sentaron en silencio por un tiempo más, el tipo de silencio que no estaba vacío, sino lleno de comprensión, lleno de ritmo tranquilo de dos personas que habían encontrado una rara paz en un mundo que no había ofrecido gran parte de ella. Sarai se desplazó ligeramente, su cabeza aún descansando contra su hombro, y por un momento, parecía que el tiempo había parado por completo. No hubo urgencia, no conteo atrás para el próximo problema, ni peso de supervivencia presionando por todos los lados. Solo había este espacio que habían tallado para sí mismos en el corazón de un planeta congelado e indiferente. Un espacio que estaba caliente no por cualquier calor externo, sino por la tranquila y no hablada conexión que habían construido juntos. «Sabes», dijo Sarai después de un tiempo, su voz baja y considerada, «solía pensar que nunca encontraría un lugar donde pudiera ser. Pensé que solo iba a ser lo que sobreviví». Stuart se desplazó ligeramente, cepillando una hebra de pelo lejos de su frente mientras la miraba hacia abajo. «¿Y ahora?» Sus labios se arrastraron por una sonrisa suave. «Ahora, creo que puedo ser algo más.
Puedo ser alguien que elija no solo sobrevive, sino que elige vivir, dar, compartir. Su pecho se apretó, un calor floreciente dentro de él que no esperaba. Siempre he sabido que eras más que el superviviente, murmuró, su mano acariciando suavemente su cabello. Siempre fuiste el que vivió. Su mirada se ablandó, y giró la cabeza ligeramente para encontrarse con sus ojos, su pulgar ligeramente rastreando la espalda de su mano. Creo que es por eso que es más fácil estar aquí contigo. Porque no me ves solo por lo que he pasado. Me ves por quien soy ahora. El corazón de Stuart se saltó un latido a sus palabras, a la profundidad de su vulnerabilidad y confianza. Él apretó su agarre en la mano, llevándolo a sus labios para un breve y tierno beso. Te veo, Sarai, susurró, exactamente como eres. Compartieron un momento de silencio, sus dedos aún entrelazados, ambos sacando fuerza del otro. Por toda la dureza que habían enfrentado, por todas las cicatrices visibles y ocultas que llevaban, habían encontrado algo sagrado aquí en la quietud de su pequeño refugio. Han encontrado un espacio donde podrían ser más que solo supervivientes. Se habían encontrado. Cuando finalmente se levantaron para limpiar los restos de su comida, la acción se sintió natural, como si fuera el siguiente paso en el ritmo lento pero constante que habían comenzado a construir. Sarai se movió con confianza ahora, sus movimientos seguros y estables, y Stuart no podía evitar admirar a la mujer en la que se había convertido. Él había visto su sanación de maneras que no había pensado posible, no solo físicamente, sino también de cualquier otra manera. Y ahora, de pie junto a ella, sintió algo que se desplazaba dentro de él.